Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. He estado hablando, conversando sobre el proceso de recuperación económica que está viviendo el país a pesar de la crisis sanitaria y los efectos económicos que ha tenido en la vida económica general de la nación dominicana. Con tres economistas, Henry Ebrard, Rafael Díaz Álvarez y Rafael Espinal. Ahora, ¿qué medidas debe adoptar el gobierno para garantizar que ese proceso de recuperación que se ve y que se observa y que se está viviendo en la economía dominicana perdure y se preserve por el resto del año? ¿Qué medidas faltan para garantizar ese proceso? Bueno, Si faltaran medidas, ¿no? definitivamente en algún momento el tema salarial se va a tener que abordar. Yo sé que yo tengo un pleito ahí con muchos de mis amigos empresarios con este tema, pero yo creo que definitivamente lo que se está viviendo en la calle es complicado. Yo reconozco que es muy complicado abordar el tema salarial cuando todavía no hemos terminado de recuperar todos los empleos, pero si esperamos haber recuperado el último empleo que se perdió para hacer el incremento salarial, yo creo que este incremento salarial va a venir demasiado tarde. Entonces, este es un tema sumamente delicado y, de nuevo, es un asunto de relato, un asunto de timing. Por ejemplo, si dentro de las medidas posibles, dentro de la reforma fiscal, es que se va a lograr disminuir la tasa del impuesto a la renta a las compañías de un 27 a un 20, o de un 27 a un 10 para las pequeñas, creo que ahí la mesa está servida para que, dando y dando, te voy a bajar la tasa del impuesto, pero tú me tienes que recuperar el nivel real del salario, sí, no en lo inmediato. Vamos a tomar el tiempo, pero hay que hacerlo. No podemos tener todavía este problema salarial que se va acumulando. No, pero la baja de las tasas impositivas yo creo que estimula o desestimula la evasión. Absolutamente. Porque nadie se va a arriesgar como se arriesga ahora con una tasa impositiva muy alta. Correcto. Sí, yo creo que parte para mantener la economía es necesario un enfoque keynesiano. O sea, desgraciadamente, el Estado tiene que seguir gastando. Bueno, Keynes está vivo todavía. Sí. Por eso hablaba de los tributos, por eso hablaba de que se mejore la recolección de los impuestos, que se quiten las evasiones, o sea, que se limiten las evasiones, que se quiten las exenciones, de forma que el gobierno tenga dinero para invertir en el gasto social, mejorar el sistema médico, como dijimos, o sea, se notó en la pandemia que sí, la debilidad del sistema la debilidad, exactamente. Atención primaria de salud. Entonces, por otro lado, yo diría que a mediano y largo plazo hay que hacer una reeducación estructural de la economía. Nosotros seguimos mandando mangos para el exterior, nosotros seguimos mandando cacao para el exterior. Yo creo que es necesario que se invierta en añadirle valor a los productos que ahora estamos exportando como materia prima. Reducción del gasto. Bueno, reducción del gasto, el transporte colectivo público, que te pasa un carrito con 2 personas y 30 segundos después hay otro. Yo creo que el transporte colectivo... contaminando el ambiente. El transporte colectivo debe mejorarse con tranvías, trenes que vayan de una ciudad a otra, etcétera. O sea, hay que repensar cómo mejorar la inversión y disminuir el gasto, que ahora mismo el transporte público es un gasto altísimo. Bueno, teníamos en el siglo XIX había trenes en la República Dominicana. Sí, pero mira, Miguel, yo pienso que hay algunas actividades que tienen que ser más activas. Y creo que hay una trampa en la ley de compras y contrataciones que ha atado mucho de brazo al gobierno y que también es el producto de una situación social y política que se vivió el año pasado con el tema de la corrupción, el tema de la transparencia, pero el gobierno tiene que flexibilizar los mecanismos de la inversión pública. Para tú hacer una licitación de una obra grande, tú te tomas 6 meses. Sí, claro. Y en una situación de crisis, yo hubiese declarado estado de emergencia de algún tipo de obras con unos montos mínimos, máximos, digamos, que no sea que tú vayas a... Pero creo que existe una ley que lo permite. No, pero no es tan flexible. Ahora se sometió al Congreso un proyecto de ley para resolver una situación puntual de las escuelas que estaban construyéndose
pasando el límite de la ley 340 de compras y contrataciones, y es una cosa eventual, pero pienso que en el campo de la inversión pública deben haber mayores flexibilidades para poder ejecutar obras pequeñas en los campos en los campos y pueblos que den trabajo. Pienso que también hay que sostener los programas de ayuda social, no importa el costo que tenga que cargar. Bueno, ya lo eliminaron todo lo que quedaba. Por eso pienso que tienen que considerar, ponerse sobre la mesa, reactivar esos programas y de ayuda a la pequeña empresa. Se ha dicho que no hay posibilidad de un fondo de garantías. Yo creo que para la pequeña empresa debe haber un fondo de garantías. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda tienen posibilidades de crear un fondo de garantías para las pequeñas empresas que le permita superar las limitaciones que han tenido producto de la pandemia para acceder al mercado financiero. Y pienso que también el Banco Central debe acudir cambiando deuda que tiene el Banco Central a deuda del Ministerio de Hacienda para darle dinero al gobierno. Es decir, transferencia de fondos. Transferencia de deuda, que la suma Sí. el Ministerio de Hacienda y el Banco Central recompra la deuda de los fondos de pensiones y le da liquidez al gobierno, le da liquidez al gobierno y el gobierno la recompra a través de una emisión. Y para eso no se requiere una ley. Para eso lo hizo en la administración del presidente Medina en el mes de junio del año pasado, 40.000 millones, 40.000 millones de pensiones, fue una reingeniería. ¿Por qué todavía, si la economía no ha despegado totalmente, no se hace una reingeniería de ese tipo y la deuda consolidada queda igual? Lo único que pasa de deuda del Banco Central a deuda del gobierno. Sí, claro. Y en esta situación de crisis yo pienso que es una de las flexibilidades que daría al gobierno para estos programas sociales que son necesarios mantener. Y además no dependería tanto el gobierno de la deuda externa, ¿no? De seguir cogiendo prestado a organismos internacionales, no, a la banca privada. A la banca comercial. Ahora, sobre ese tema de la deuda, como lo mencionaste, Miguel, yo creo que, tal como lo dijo la CEPAL, ¿no? en su informe reciente del mes pasado, del mes de abril, yo creo que va a ser necesario darle un tratamiento más creativo al tema de las deudas que fueron generadas por la respuesta al COVID. Porque tú no le puedes dar el mismo tratamiento a la deuda, vamos a decir, normal, entre comillas, que hemos venido acumulando hasta marzo del año pasado, y la deuda tan alta que se va a seguir acumulando. Claro que a la que las circunstancias te obligan. Y ahí yo creo que, tomando la recomendación de la CEPAL, va a ser importante que Latinoamérica como región, que fue la región más afectada por el COVID, si hay una región del mundo que ha sufrido por el COVID, ha sido Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica tiene que ir con un solo bloque a discutir con los organismos de cooperación, con los organismos multilaterales. Y yo creo que ahí hay una oportunidad de oro para el mismo presidente Luis Abinader de convocar esta cumbre y hacerla aquí, en la República Dominicana. Lo que pasa es que los latinoamericanos nos resulta tan difícil, nacionalmente cada uno, ponernos de acuerdo. Mucho más difícil va a ser ponernos de acuerdo colectivamente. Todos los intentos diría yo, no de globalización, sino de integración regional, han fracasado en América Latina. Han fracasado todos, porque no ha habido mancomunidad de propósitos, ya no de intereses. Ahora, el presidente en su discurso de rendición de cuentas habló, y creo que también, si mal no recuerdo, lo hizo también en su discurso de juramentación, habló de la necesidad de un gran pacto social en la búsqueda de solución a los problemas globales de la República. Y uno de esos temas que va a requerir de un gran pacto social es, sin lugar a dudas, a la reforma, cuando se plantee la reforma, ¿no? Ahora, en el nivel de crispación política que aún todavía existe en la República Dominicana y que posiblemente, por situaciones que todos conocemos que están ocurriendo en este momento, podría prolongarse más allá del año 2021,
¿creen ustedes que existe hoy en día condiciones para un gran pacto social que permita y allane el camino hacia una reforma? No sé qué dice mi tocayo, pero yo pienso que todavía este año, en medio de la crisis, habrá que esperar. Por la crisis económica, la crisis de salud, y pienso que la propia reforma también va a esperar hasta el 2023. Pero evidentemente aquí hay temas que hay que poner sobre la mesa. Yo creo que todavía el país tiene flexibilidades este año, pero ya el año que viene yo creo que hay que sentarse a pensar en el futuro. A mí me parece que la condición política quizás no sea la adecuada. Las elecciones pasadas lo demostraron, rompimiento del partido mayoritario, un descrédito político, un partido nuevo en el Estado, aprendiendo. No me parece que los actores principales políticos estén en condiciones ahora de llegar a un acuerdo. O ni siquiera de sentarse a la mesa. O de sentarse a la mesa, yendo un poquito más largo, pero sí, como dice mi tocayo, es necesario que 21, 22, 23 estemos hablando del futuro de la República Dominicana, de nuevos acuerdos de comercio con otros países como Canadá, que es un socio importantísimo para la República Dominicana, buscar nuevos mercados para ampliar los beneficios económicos, porque como decía anteriormente, nos estamos quedando con el mismo modelo, vendiendo mango, vendiendo aguacate, y necesitamos buscar tecnología nueva, tecnología de punta, entrenar a la población a futuro, tecnologías que serán necesarias, la inteligencia artificial, automatización de ciertos procesos de manufactura, etc. Bueno, pero la transferencia de tecnología todavía es un tema pendiente. Claro, por en eso las te relaciones digo, internacionales. nosotros tenemos que educar, gastar en educación para adquirir ese conocimiento, y la República Dominicana puede hacer una plaza como lo ha sido México con los autos. O sea, aquí no se fabrica un auto extranjero porque no tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a los requerimientos sociales, a los requerimientos tecnológicos para que el país crezca. Luego que lleguemos a un acuerdo político y nos pongamos de acuerdo que queremos seguir adelante. Mira, yo trato de entender los números. Yo no sé nada de política, sin embargo. No sabe nada de política, pero lo disimula muy bien. Muy bien, sí. Sin embargo, yo creo que ahí hay un asunto de capital político. Y yo creo que el capital político se desgasta en dos condiciones. Una, cuando se usa, pero mucho más cuando no se usa. Así es. Así es. Y mire, el capital político del presidente Luis Abinader, pase lo que pase en los próximos 12 meses, es mucho más alto ahora que dentro de 12 meses. Correcto. Entonces, este proceso de reforma Eso es tan evidente. ambicioso, yo creo que es todavía tiempo de utilizar este liderazgo para poder conducirlo a pesar de, porque es imposible y tampoco deseable tener un consenso absoluto en una reforma. Una reforma de consenso absoluto es una reforma fracasada. Sí, claro. Es una reforma Porque es mediatizada, porque es mediatizada. y más cuando para tomar las decisiones correctas hay que enfrentar y afectar intereses a veces poderosos. Entonces, Ahora, lo que para yo me eso refiero- el capital político del presidente, que yo creo que todavía goza de un capital político relativamente alto, yo no sé si realmente dentro de Ahora, 12 meses lo que tendrá este mismo yo capital me político. temo es que la postergación indefinida, esperando el momento más oportuno o más propicio para una reforma, podría alcanzar la campaña electoral próxima. Si lo dejamos todo para el 2023, todo terminó. Sí, sin Habría embargo, que esperar el cuatrienio siguiente, ¿no? sí. Y en eso vamos a estar siempre tiempo. El momento, bueno, si no estuviéramos en pandemia sanitaria, uno podría decir, el momento es ahora. Sí, el problema es, Miguel, que estamos en medio de una pandemia, estamos Sí, en medio claro. de un proceso económico todavía incierto. Nosotros no tenemos claridad ni aquí ni en el resto del mundo de la evolución que va a tener este proceso.
Es un proceso que es una crisis que empezó en el 2020, pero no ha terminado. Y obviamente pienso que todavía hay elementos que no se pueden controlar y que sí hay elementos internos que el gobierno puede ir usando para llegar a un momento oportuno de sentarse sobre la mesa. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta excepcional oportunidad de debatir con mucha franqueza y con mucha altura un tema tan importante para el presente y el futuro de la nación dominicana. A los amigos televidentes, gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.